Dos, saludo cordial. Nos encontramos en la exposición del segundo avance del proyecto, donde hacemos un comparativo entre las políticas educativas de Colombia y México en los años 1960 al 2014. Presentamos Sonia Ocaris Monroy Giraldo, María Esperanza Osorio Vélez, Ketty Arela Pacaya Arévalo, para el docente Isaac Casas en la asignatura de políticas educativas. El objetivo de este trabajo es analizar críticamente la evolución de las políticas educativas en Colombia y México entre 1960 y 2014, identificando las principales transformaciones, logros y desafíos que han marcado el desarrollo de ambos sistemas educativos. Este análisis permite comprender cómo esos cambios políticos, económicos y sociales han influido en la educación y cómo esos retos como la calidad, la equidad, la educación rural y la formación para el trabajo siguen siendo relevantes en la actualidad. Las políticas educativas constituyen herramientas fundamentales para orientar el desarrollo de los sistemas educativos y responder a las demandas de la sociedad. A lo largo del tiempo, las reformas implementadas han buscado ampliar las oportunidades de acceso, fortalecer la calidad de la enseñanza y contribuir al desarrollo social y económico. Analizar estos procesos permite comprender cómo han evolucionado los sistemas educativos y cuáles son los retos que continúan siendo prioritarios en la actualidad. Así entonces nos enfocamos en la década de los 60-70, donde Colombia y México orientaron sus políticas educativas hacia la expansión de la educación básica y la reducción del analfabetismo. Colombia fortaleció la educación rural mediante la construcción de escuelas y campañas de alfabetización, mientras que México amplió la educación primaria y distribuyó libros de texto gratuitos. Desde una mirada crítica, aunque se logró aumentar la cobertura educativa, persistieron desigualdades sociales, especialmente en las zonas rurales. Además, las políticas priorizaron el acceso a la educación más que a la calidad en los procesos educativos. Durante la década de 1970-1980, Colombia y México orientaron sus políticas educativas a responder a nuevas necesidades sociales. Colombia impulsó Escuela Nueva como una estrategia innovadora para atender la educación rural, logrando reconocimiento internacional, aunque enfrentó limitaciones de financiamiento. México desarrolló reformas curriculares y amplió la educación secundaria para responder al crecimiento urbano y a la demanda educativa. Desde una mirada crítica, ambas experiencias evidencian avances importantes en cobertura e innovación, pero también muestran que las desigualdades territoriales y las limitaciones de recursos continuaron afectando la equidad educativa. Siguiente. En la década de 1980-1990, las políticas educativas estuvieron marcadas por contextos de crisis. Colombia fortaleció Escuela Nueva e inició la descentralización, mientras que México implementó programas compensatorios y fortaleció la educación técnica para enfrentar la crisis económica del momento. Desde una perspectiva crítica, ambos países lograron mantener y ampliar la cobertura educativa. Sin embargo, las desigualdades sociales, las brechas territoriales y el deterioro de la calidad demostraron que el acceso a la educación no garantizaba por sí solo una educación de calidad. Durante la década siguiente, durante la década de 1990-2000, Colombia y México impulsaron procesos de descentralización para modernizar sus sistemas educativos. Colombia lo hizo mediante la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación, mientras que México implementó el Acuerdo Nacional para la modernización de la educación básica. Desde un análisis crítico, estas reformas fortalecieron la autonomía y la participación en la gestión educativa. No obstante, las diferencias entre regiones evidenciaron que la descentralización sin suficientes recursos y capacidades institucionales mantuvo importantes brechas en calidad y equidad educativa. Entre 2000 y 2010, Colombia y México impulsaron reformas orientadas a mejorar la cobertura y la calidad educativa. Colombia priorizó la revolución educativa y la ampliación de modelos flexibles para atender poblaciones vulnerables, mientras que México fortaleció los sistemas de evaluación y la rendición de cuentas. Desde una mirada crítica,
Aunque ambos países registraron avances importantes en acceso y seguimiento de resultados, persistieron desafíos relacionados con la calidad educativa, la permanencia escolar y las brechas en el aprendizaje. Entre 2010 y 2014, Colombia y México orientaron sus políticas hacia el fortalecimiento de la calidad educativa y Colombia amplió el acceso a la educación superior y promovió programas de inclusión, mientras que México implementó la reforma educativa de 2013 centrada en la evaluación y profesionalización docente. Desde una mirada crítica, ambos países avanzaron en calidad y cobertura, pero las desigualdades territoriales, las tensiones derivadas de las reformas y las brechas en los aprendizajes continuaron siendo desafíos importantes para sus sistemas educativos. Siguiente. Recomendaciones y retos pendientes. Como recomendaciones es necesario fortalecer la educación rural, articular la formación con las necesidades del trabajo, mejorar los sistemas de evaluación y garantizar una financiación más equitativa, o sea, que sea igual. En cuanto a los retos, Colombia, desde reducir las brechas entre lo urbano y lo rural, fortalecer la calidad educativa y ampliar el acceso a la educación superior. Por su parte, México enfrenta el desafío de disminuir las desigualdades regionales, mejorar los resultados de aprendizaje y fortalecer la formación docente. Siguiente. Conclusiones. En conclusiones, Colombia y México lograron importantes avances en la ampliación de la cobertura educativa. Aunque siguieron caminos distintos, Colombia sobresalió por la innovación en educación rural mediante la Escuela Nueva y el fortalecimiento del SENA, mientras que México priorizó la expansión de la educación básica, la descentralización y la evaluación educativa. Finalmente, el análisis evidencia que las políticas educativas responden a los contextos históricos de cada país y que aún persisten retos relacionados con la calidad, la equidad y la reducción de las brechas territoriales. Siguiente. Aquí están nuestras referencias. Muchas gracias, doctor y compañeros. Muchas Muchas gracias.